Hola, ¿qué tal amigos de la revista Red de Negocios? Pues bienvenidos a una charla más, una charla dinámica empresarial. Y hoy tenemos a un invitado, como en todas nuestras charlas, un invitado muy especial. Y él es nuestro querido amigo Carlos Franco. Él es un apasionado de los negocios y qué más que él para comentarnos acerca de su gran trayectoria. Carlos Franco, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Rosario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues me da mucho gusto poder concretar esta charla y bueno, platicar de este mundo de los negocios que es apasionante para muchos. Mira, en mi experiencia te puedo comentar que hablando de la parte de ventas, he tenido la oportunidad de trabajar en empresas como Electropura, en empresas como Nissan y en empresas como Nestlé México. En estos lugares tuve el chance de hacer diferentes actividades dentro de las ventas, en estas diferentes categorías de productos, y actualmente colaborando como coordinador de incubadora de la Universidad del Valle de México en el campus Lomas Verdes, mezclándolo con la parte emprendedora, porque también es cierto que tenemos algunos proyectos trabajando en apoyo también a las MIPIMES y en algunos otros giros. Y pues aquí estamos para tratar de aportar un granito de arena para estas actividades tan importantes en la economía mexicana. Así es, Carlos, creo que has comentado algo muy importante. Tenemos que ir aportando cosas interesantes y qué más que tú eres un experto en la parte, obviamente, como ya lo mencionaste, de conjugar tanto el proceso del plan de negocios, pero también el proceso del plan administrativo. Platícanos acerca de esto, que es obviamente algo que tú estás posicionando, distinguido Carlitos, por favor. Sí, mira, se trata de esto. Cuando llegan los emprendedores o empresarios con nosotros a la incubadora, son diferentes giros, diferentes tamaños y diferentes necesidades. Entonces, lo que tratamos de hacer, o lo que estoy empezando a hacer, es conjugar estas dos importantísimas herramientas, por un lado el plan de negocios y por otro lado el proceso administrativo. Y te platico por qué. La herramienta fundamental con la que trabaja una incubadora es el desarrollo del plan de negocios. Es ese documento, es esa teoría que posteriormente se va a fragmentar y que te va a permitir que cada uno de tus departamentos, cuando van creciendo, tenga su propia teoría asentada para que tú la cheques y entonces tengas por ahí planeación y tengas organización ya especificada, además de procesos. Sin embargo, siendo honestos, el plan de negocios hoy en día, gracias a la Internet, lo puedes encontrar en diferentes lados. Podrías convertirte en una persona autodidacta y entonces bajarlo, trabajarlo y desarrollarlo. Por otro lado, y no porque yo sea administrador de formación, por otro lado, tenemos el proceso administrativo, que su importancia es toda, es total, hablando del mundo de los negocios, hablando de las empresas y también de las organizaciones, porque todas las empresas necesitan de planeación, dicho de manera muy concreta, necesitan de planeación, necesitan organización, hay una parte importantísima que se llama ejecución y posteriormente dirección y control. Entonces, si nosotros logramos conjugar un plan de negocios que amarre estas dos líneas, podemos tener una herramienta posiblemente más eficiente y precisa al momento de llegar al mercado. ¿Por qué? Cuando tú trabajas en el desarrollo del plan de negocios, estás tan solo iniciando la teoría, tan solo estás asentando en papel, si es cierto, haciendo una investigación de mercado, obviamente tomando datos reales, nada ficticio, pero apenas estás en una primera etapa antes de llegar al mercado. Entonces, cuando tú llegas a esa tercera etapa que se llama ejecución, te das cuenta que en ocasiones te encuentras con un gap gigantesco y tú dices, pensamos o escribimos que íbamos a crecer un 10%, pero nos damos cuenta de que hay muchos factores externos que yo no controlo, pero que debo de aprender a administrar, que minimizaron ese crecimiento. Entonces, repito, la idea de esto es poder conjugar estas dos herramientas, importantísimas herramientas, para que tengamos un plan de negocios más eficiente y preciso
que te acerque al mundo de los negocios y sobre todo al mercado, a la ejecución, a la guerra que se da allá afuera de las paredes. Esa es Fíjate, la... Carlitos, que ahorita que comentas, gracias, ahora que comentas todo esto, justamente nosotros que tenemos, como bien lo comentas, la formación de administrador o contador, en mi caso, pues esto lo vemos mucho en la teoría, es decir, Exacto. el tener la planeación de la administración, de cómo se va a administrar el negocio, pero nos damos cuenta que cuando ya en la práctica nos damos, ellos ya lo conocen o que tienen una idea de esto, pero la realidad de las cosas es que no lo tienen ni siquiera claro, ni siquiera vagamente esta parte del control de la dirección, pero sobre todo ellos ejecutan, son muy buenos ejecutando, son excelentes ejecutando, pero desgraciadamente este tipo de dirección y control les cuesta mucho alinearse a esto. Y ahora más con la pandemia, hemos sufrido estos estragos, ¿no? De la falta de control, de dirección, pero sobre todo pues de llevar a cabo todo el proceso administrativo que bien comentas y que en un momento dado tenemos que apegarnos también a, más bien, modificar el plan de negocios, porque esto, como tú comentas, conlleva estas alianzas, estos engranajes que van haciendo que de alguna forma el mismo negocio pueda ir pues manipulándose o pueda inclusive controlarse de manera más óptima. No, yo creo que esto es lo que nos cuesta más trabajo. Sí, mira, y acabas de mencionar una de las etapas del proceso administrativo, posiblemente la más complicada o posiblemente en la que tienes que poner más empeño por una sencilla razón. En la dirección, tú vas a trabajar en la administración del recurso más importante que tiene toda empresa, que es el recurso humano. Así de sencillo. Cuando llegas a la dirección, tú tienes que ser un líder, tienes que aprender a emanar ese liderazgo, tienes que trabajar con la comunicación, tienes que trabajar con la motivación y tienes que trabajar con el hecho de formar equipos asertivos de trabajo. Entonces son 4 elementos: liderazgo, motivación, comunicación y trabajo en equipo, que tienes que asumir con todos los trabajadores, con todos los colaboradores de tu empresa. No es lo mismo manipular y cometer un error con el recurso financiero, que por supuesto que pega cuando te equivocas, por supuesto que le duele a la empresa, pero si tienes una buena estrategia, lo puedes recuperar. Van a haber diferentes momentos, van a haber diferentes excepciones en las que te puede costar más trabajo, te puede costar menos. Pero equivocarte con el recurso humano es el doble de nocivo para la empresa. Tan sencillo como que se vaya. Y si es un elemento que valía mucho para ti, entonces o le ofreces un buen paquete de compensaciones para que no se vaya, o vas a tener que hacer circo, maroma y teatro para retenerlo contigo, porque además la rotación de personal, por supuesto que cuesta. Entonces, por eso ahorita que estabas hablando de esta segunda etapa del proceso administrativo, me llevas a pensar a estos 4 elementos que son tan importantes. Y además de eso, imagínate si es, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy coloquial, si de repente es complicado comunicarte con tu pareja, que la conoces desde hace mucho tiempo, imagínate comunicarte y ser un líder y motivar y trabajar en equipo y ser buen comunicador con 10, 20 o 30 personas que posiblemente no los conoces igual. Entonces, trabajar cada uno de estos elementos en la etapa de dirección te lleva a que cuando terminas el desarrollo del plan de negocios que normalmente genera el emprendedor, no involucra a más gente, te topas con que, ah, caray, tengo diferentes actitudes, tengo diferentes personas, tengo diferentes maneras de pensar. Y ahorita que te hablo de maneras de pensar, me recuerda a algunas clases que he tenido en la universidad, que he dado en la universidad, cuando das un mismo tema. Vamos a pensar en la administración de la administración básica, el proceso administrativo, y tienes a 50 alumnos y cada uno lo está decodificando de diferente manera al mismo tiempo,
bajo el mismo mensaje, cada uno está pensando diferentes cosas. Imagínate entonces tratar de ser asertivo en la comunicación y decir, por ejemplo, a partir de que el semáforo esté en naranja, nosotros vamos a regresar en agosto bajo estas condiciones. Y aunque emites el mismo mensaje, esos 50 personas, cada uno lo entendió de diferente forma y cada uno asume que lo entendió de manera correcta y luego entonces cada uno actúa de manera diferente. Y es cuando tú te preguntas, oye, yo planeé, yo organicé a la gente y lancé el mismo mensaje para todos. ¿Qué pasó? ¿Por qué algunos hicieron una actividad y otros otra actividad y otros no supieron qué hacer? Esa es la complejidad, pero eso es lo bonito y apasionante del plan de negocios y de la administración, porque tienes que conjugar todos estos recursos y a todas estas personas para que vayan sobre la misma línea y al final de cuentas conseguir un objetivo que deberá de ser el mismo para todos. Sí, vaya que es complicada la dirección en las empresas, Sí, sobre todo bastante. porque ahora contamos con la generación de los millennials, amigo. Y bueno, ellos ahorita, estaba escuchando en un estudio que apenas se realizó por parte de la Universidad de Stanford, que ellos ahorita están en su comodidad absoluta, es decir, en su parte de decir, oye, yo soy más productivo aquí en mi zona en donde yo puedo ser yo, que estando obligado a ir a una oficina. Creo que mi trabajo lo puedo realizar de una manera más óptima y todavía puedo dar más de mí cuando me dejas este espacio, cuando no me obligas a estar atenido a un horario, ¿no? O estoy atenida a un lugar de trabajo específico. Entonces, este estudio comentaba, ¿no? Que seguramente estos millennials están realmente muy cómodos y que muy difícilmente van a regresar a trabajar a una oficina, ¿no? Que el home office, como ahorita lo estamos teniendo, muchas de las empresas en México y en Latinoamérica y en todo el mundo, pues se va a quedar como una forma idónea de trabajo, pero también Perfecto. desde ahí vamos a tener que liderar, vamos a tener que tener controles específicos para que los resultados pues puedan darse como la empresa lo espera, ¿no? Y sobre todo que ahorita pues estamos lidiando con la aceptación nuevamente de de los gustos y preferencias de nuestros clientes, ¿no? O sea, no es, se ha movido inclusive el ángulo hacia donde tenemos que dirigir nuestra motivación, desde luego, hacia nuestros clientes, pero también hacia nuestro personal y la gente que colabora con nosotros al trabajo en equipo. Sí, mira, nuevamente tocas algo bien importante, que es el nuevo esquema de trabajo que se debe de empezar a analizar desde ya en las empresas, llámese MIPYME o llámese transnacional, en el giro que sea. El trabajar en casa, por supuesto que tiene beneficios y te tienes que adaptar. El mercado como tal es un ente con vida, hablando de oferentes, demandantes, gobierno, es un ente con vida que se tiene que ir adaptando a las actividades, a la dinámica de un grupo social, de una sociedad, de una zona geográfica. Entonces, ahorita, dada esta contingencia que tenemos que estar trabajando en casa, nos damos cuenta que tiene bemoles y femoles trabajar en el home office. ¿Y qué es lo que sucede? Debemos de empezar a crear esas herramientas de control desde un formato para tener precisamente bien controlada a la persona que está trabajando en casa. ¿Qué quiero decir con esto? El que tú trabajes desde tu casa, el home office, no significa que debes estar conectado desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche para ver qué se le ocurre al jefe, para ver qué se le antoja al mercado. No, en ese momento es cuando debemos de pensar en la eficiencia, en lo preciso, en la eficacia y entonces desarrollar controles, por ejemplo, un semáforo en donde te permita ver los avances de una actividad. ¿Por qué? Porque debemos de volver a pensar en los orígenes de la administración, que significa trabajo por objetivos. Claro. Medir los esfuerzos y medir los objetivos. Y entonces, si tú en una semana
tienes que enfocarte, tú como colaborador, tienes que enfocarte en el desarrollo de una presentación, de una conferencia que va a dar tu empresa, trabajar en ese sentido e ir midiendo cuál es el grado de avance. ¿Por qué? Hay un fenómeno muy extraño y se entiende para los que no trabajaban antes de esto en el home office, que dice, si yo, tu jefe, no te estoy viendo, luego entonces no estás trabajando. ¿Quién sabe qué estás haciendo? Y no, no debería de ser así. Si lo vemos de una manera muy amplia, hasta fuera de la propia empresa, tomando en cuenta el entorno, podemos ver que el home office tiene muchos beneficios. Por ejemplo, en la movilidad, imagínate que una empresa dejara de citar nada más los viernes a sus colaboradores en la zona de Santa Fe y que luego lo haga la otra empresa y otra empresa y otra empresa. Entonces podríamos decir que en este ejemplo hipotético podríamos tener a 50 personas menos que se tienen que trasladar en la misma ruta al mismo lugar. Y entonces impactas de manera positiva en la movilidad. Dos, en el uso de recursos. En muchos lados y en muchos momentos recomiendan, oye, si tú y tu vecino van hacia el mismo lugar, pues llévatelo, dale un aventón, como, dale un ride, como coloquialmente se dice. Es difícil hacerlo por tu dinámica. Tú estás ajustado a tus horarios y es yo salgo a las 6 de la mañana o a las 6:30 o a las 7 y tengo que llegar a esta hora y no voy a esperar a nadie más. Entonces, nuevamente con este caso hipotético, imagínate poder quitar de circulación por lo menos un día 50 autos que no van a congestionar la zona de Santa Fe, que van a consumir menos gasolina por causas obvias y que además van a estar en su zona de confort, por llamarlo de alguna forma, que es su casa. Y además de esto, tú podrías lograr un beneficio en el individuo. Te pongo un caso. El año pasado, en una institución educativa X, no voy a decir el nombre, aumentan de X número de horas, 8 horas, hacia arriba. O sea, tenían tantas horas y lo aumentan hacia arriba. Porque no quiero decir en México, porque hay sus buenos casos, sus buenas excepciones, porque a veces se tiene pensado que más horas de trabajo, más horas sentados en la oficina frente a una computadora es sinónimo de productividad. Eso no es cierto. Debemos empezar a cambiar esa mentalidad. Y por otro lado, al mismo tiempo, yo haciendo la investigación, veo que en Alemania, en lugar de subir 8 horas, bajan 8 horas y entonces la jornada laboral semanal queda por ahí de las 28 horas a la semana. Y entonces, ¿qué es lo que dice este país? Toda esta situación laboral. Nosotros queremos individuos equilibrados de manera integral, que puedan hacer un equilibrio sano entre laboral, profesional, familia y esparcimiento. Entonces, imagínate tú a un individuo, pongo otro caso hipotético, que tuviera que trabajar de lunes a jueves porque sabe que a partir del viernes es familia y es esparcimiento. Y entonces va a tener la libertad de enfocarse al trabajo 4 días para luego disfrutar 3 días. ¿Sí o no sería un motivante para mucha gente? ¿Sí o no podríamos impactar de manera positiva en la movilidad, en el tráfico de personas, en el consumo de recursos tan importantes como la gasolina, por ejemplo, y además de todo teniendo un recurso humano motivado porque dice, en esta empresa a mí me consideran como un recurso humano, como una persona, como un individuo con ideales y con objetivos, no como un número. No soy el 41392. No soy el que está en el edificio B, que a veces el jefe se acuerda de él porque casi nunca lo ve. Y entonces lograr esta integración sería básico. Por eso es que yo pienso que es un muy buen momento en pensar en el home office. Obviamente regularlo, porque debe haber un equilibrio entre beneficios al colaborador y por supuesto que beneficios para la empresa, pero yo creo que es buen momento de echar mano de estas herramientas y por eso aquí los millennials empiezan a sentirse en su zona de confort y empezamos a pensar, caray, tenía razón por lo menos en parte, y entonces voltear a ver este esquema de trabajo que puede generar muchos beneficios. Sí, desde luego que sí, Carlos, lo que tú comentas ahorita creo que es volver a los orígenes, porque tenemos esta oportunidad. Considero que
aún en esta pandemia que se ha dado en todo el mundo, estamos reajustando nuestras empresas, estamos haciendo cosas que quizás no nos hubiéramos imaginado que hace 10 años o hace 20 años se hacían, ¿no? Sino una mera transacción de cuánto me das, cuánto cuesta. Y ahora definitivamente nos tenemos que preocupar por el sentir de nuestro cliente, qué capacidad tiene ahorita de elegir, pensar no solamente como un generador de monetario, ¿no? Sino debemos ya de cambiar un poquito el semblante, decir, bueno, a ver, este es mi servicio y esto te ofrezco porque realmente creo que lo necesitas, y es pensar en servir, ¿no? En servir no solamente al cliente, sino empezar también a moldear la mentalidad de quien colabora contigo en equipo, ¿no? Porque si bien es cierto, las empresas son generadas obviamente, para que tengan ciertas ganancias, pero también es justo pensar en los colaboradores, sobre todo aquellos que ocupan y son tan eficientes en los tiempos, que obviamente es claro que tenemos colaboradores en donde el estímulo, respuesta, a ellos sí les funciona, ¿no? Sin embargo, tú lo acabas de mencionar en lo que a ti te ha concertado en dando clases con los estudiantes, pues son formas de pensar tan distintas que lo mismo nos sucede a nosotros en las empresas. No podemos pensar o imaginar que porque lo que digo es lo que debemos de pensar todos, en el caso del trabajo en equipo, porque realmente aquí lo importante es rescatar las ideas frescas, las ideas que el equipo propio da, ¿no? Y eso es formar una identidad genuina, una identidad muy propia dentro del trabajo que se puede consolidar en una empresa, ¿no? Por eso es que ahora considero que debemos darnos ese giro a ver esos orígenes, como tú lo comentas, y sobre todo analizar que esto puede cambiar y también puede ser flexible para que las empresas hoy en México puedan también subsistir, Carlos, porque hay que recordar que pues no todas vamos a subsistir ante estos cambios que se están dando, porque justo lo que comentas, ¿no? La semaforización que se está dando por parte del gobierno, pues nos está atrasando, y no es que nos esté atrasando, es que finalmente es el proceso que se tiene que llevar si queremos realmente controlar esta pandemia. Sí, y mira, todo esto, como tú bien lo mencionas, se trata de conjugar entre las necesidades de la empresa y las necesidades del individuo. Y por supuesto que el individuo también tiene su responsabilidad, también debe de trabajar, también debe de formarse y también debe de tener objetivos muy claros. Y a esto, mira, dos puntos. Cuando me toca hablar con alumnos que están entrando a la universidad, de repente ves que les hacen un recorrido para que conozcan las carreras, para que conozcan los laboratorios y enamoras. Hay campus en donde tú llegas y dices, wow. Yo recuerdo que cuando visité hace algunos ayeres la secundaria donde yo estudié, yo me enamoré de la secundaria. La secundaria, si puedo decir la marca o el nombre, Claro que sí. la secundaria Alejandro Guillot Escafini, ingeniero Alejandro Guillot Escafini, secundaria técnica número 34 acá en Atizapán. Entonces, cuando yo llegué hace muchos años de salir de una primaria pequeña, veo este edificio gigantesco y me enamoro y digo, aquí quiero estudiar. Sin embargo, cuando tú ya eres preparatoriano y vas a llegar a tu universidad, vas a llegar a esta, para algunos, la última etapa, no es igual. Entonces, cuando a veces me preguntan, porque de repente me dicen, oye, es que no sé si estudiar derecho o quiero ser ingeniero químico o quiero estudiar administración, completamente diferente, ¿no? Porque cuando les hicieron el recorrido de las instalaciones para la carrera de Derecho, los llevaron a una sala, a un estrado forrado de madera que se ve padrísimo, donde va a estar el acusado, el juez, el abogado y toda la demás gente, y se enamoran de esa imagen. Mi recomendación que siempre les hago es, no pienses en función de la carrera que te gusta, piensa en función de los objetivos de tu vida. Y vete de aquí a 30, a tu edad a los 30 años, y entonces si tú te ves como empresario,
Si tú te ves como el CEO de alguna empresa o si tú te ves como director de marketing, entonces ya tienes el objetivo. Ahora piensa en las herramientas que necesitas, que sea al revés. Porque a veces pasa que, bueno, yo estudié la carrera de administración, me gustó, la terminé y ahora, ¿qué hago saliendo de aquí? Y en muchas ocasiones, antes, por ejemplo, teníamos que imprimir, ahora creo que ya no va por ahí, ya es en línea, pero teníamos que imprimir currículums, enviarlos, y cuando no tomamos una buena decisión, y enviarlos y a ver quién te llama, a ver a quién le resultas atractivo. ¿Qué es lo que sucede? En el poco tiempo, ojalá y no, en el poco tiempo te conviertes en un colaborador frustrado, llevándolo a una exageración, porque te queda lejos, porque te cae mal tu jefe, porque las actividades que haces no te gustan, porque te pagan poco, bla, 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 bla. Cuando finalmente la decisión de trabajar ahí se dio porque imprimiste 15 currículums, te llamaron de esa empresa y fue la única. Y pensaste, pues tomo esta o no tomo nada. Y como normalmente se dice, pues para agarrar experiencia, ¿no? Y vámonos, lo tomas y adelante. Entonces, no. Mi recomendación cuando se acercan los alumnos es piensa qué quieres hacer de aquí a 10 años, cuando tengas 28, 29 o 30 años, y en función de ese objetivo, hazte llegar de las herramientas necesarias para ese objetivo. Y junto con esto, hay una parte bien importante y bien bonita cuando ya estás del otro lado y eres el que entrevista y eres el que va a contratar. Dicen por ahí los expertos que Carlos Casuga, Yakult, contrata actitudes, no conocimientos. Y eso es hermoso, es una herramienta que se hace llegar de otras más de la administración porque tú contratas a una actitud positiva y es más sencillo que lo capacites en ventas, que lo capacites en el proceso que le corresponde, a que tú tomes una actitud negativa, aunque traiga todo un bagaje en ventas. Imagínate nada más que sería más sencillo para ti. Capacitar a esta persona en el llenado de facturas, o esta persona que es muy buena haciendo el llenado de facturas porque viene de una empresa transnacional, pero tiene una pésima actitud y todo el tiempo te genera problemas. Entonces, esta es una idea, esta es una herramienta que para mí me parece básica de hacerte llegar de actitudes positivas, propositivas, puntuales, que sumen a la empresa y entonces yo te capacito. Yo te voy a enseñar a vender mis productos. Yo te voy a enseñar a atender a la gente, además en mi esquema y modelo de trabajo, porque tú vienes de la competencia y ellos lo hacen de una forma, yo lo hago de otra. Una empresa es un modelo diferente a la otra, aunque vendas lo mismo. Entonces, esa idea de contratar actitudes en lugar de conocimientos, a mí me parece fantástica al momento de ponerlo a trabajar, ¿no? Porque eso te va a generar aspectos que sumen y no que resten, porque es un sábelo todo en ventas, pero todo el tiempo falta, todo el tiempo se queja, todo el tiempo es negativo en lugar de estar sumando. ¿Ok? Obviamente no estoy diciendo que hagamos de lado a un colaborador crítico, no. Si tienes un colaborador que hace críticas productivas, pero que además suma, bienvenido, porque se va a convertir en un elemento proactivo y que genera beneficios a la empresa, pero si es alguien que se queja y si solamente es un obstáculo, no suma en las organizaciones, en las empresas. Entonces, bueno, yo pienso que hay que poner atención a este tipo de situaciones, actitudes, conocimientos y hacer la mezcla ideal para tu propia empresa. Claro, justo que ahorita lo que comentabas, me quedé pensando en que esto, pues, hoy en día, pues ya está cambiando, Carlos. Sí. Ya la gente se está dando cuenta de que efectivamente su realidad es diferente a la que se vivía hace 20 años. Y esto lo enmarco mucho porque justo hace 20 años yo estaba en la universidad y mis papás me decían, hija, pues termina una carrera y encuentra un trabajo en donde te paguen bien. Exactamente. Pero algo que es muy curioso y es que pues tú haces también lo que tú ves hacer a tus generaciones pasadas, es decir, a tus padres. Y a mí me gusta mucho recordar algo que es que mi papá siempre nos decía eso, pero
yo siempre vi que mi padre emprendió muchos negocios y que mi mamá siempre pues lo apoyaba, ¿no? En todas las locuras que él hacía y que pues la realidad de las cosas es que es también como lo veas desde pequeños. Si tus papás hablan de, es que hoy me peleé con el compañero de trabajo, es que hoy mi jefe me regañó, o la diferencia, ¿no? Es que hoy hay que pagar la nómina de los trabajadores, hoy voy a ir a ver a tal persona porque voy a cerrar una negociación con él. Entonces es como escuchar dos cosas diferentes, aunque puedes ir a la misma escuela, pero te aseguro que el concepto de un niño, de un joven que escucha las conversaciones de su padre, que es emprendedor, empresario, o de aquel que simplemente trabajaba y esperaba la quincena. Y esto te digo, hace 20 años nos pasaba a muchos de nosotros, ¿no? De decir, oye, pues yo tengo como esa disyuntiva, ¿realmente me sigo como empleando? O sea, mi idea es emplearme o realmente tener una empresa a mi cargo y me preparo con el fin de generar una empresa, pero también dirigirla, tener más herramientas para poder dirigir, porque justamente, Carlos, las empresas familiares, pues se formaron así, de los papás, que a lo mejor terminaban la primaria nada más, si acaso tenían mucha experiencia en comercio, ¿no? Porque pues lo que hacían era comerciar, pero de ahí en fuera no había esto que hoy conocemos como un proceso de administración o inclusive ni siquiera en un plan de negocios, ¿no? Sin embargo, esto venía pasando de generación en generación y entonces era evidente que los hijos sabían cómo llevaban un control, ¿no? Y todo esto se hacía de manera muy metódica, tenían su propio control y también tenían una dirección. Pero, lógicamente, esto también nos trajo como consecuencia estar en un estado solamente de, pues, me quedo con lo que mi papá me dejó y hasta aquí. Entonces, creo que también se desprenden como esos choques, ¿no? Decir, no, espérate, a lo mejor realmente mi esencia, mi pasión, ¿no? No es estar en esto. A lo mejor a mí lo que me conecta es el arte, a mí lo que me conecta es la música, y bueno, vimos tantas en un momento dado, luchas, ¿no? Por ser quien eres, ¿no? Por hacer las cosas con la pasión que debe ser genuina en los seres humanos. Entonces, realmente considero que estos procesos son muy buenos siempre que los enfoques a lo que verdaderamente te apasiona. Cuando realmente duermes con la idea y te levantas con la misma idea y aparte lo ejecutas, ¿no? Que eso es vivir con esa pasión en los negocios o en lo que tú haces, ¿no? Sí, y mira, la verdad es que y yo creo que seguirá siendo un placer charlar contigo porque tocas puntos bien importantes y bien motivantes. Mira, dicen que si el pez es juzgado por su capacidad de trepar un árbol, pues va a estar reprobado toda su vida. Y es precisamente por eso, por el enfoque. Aunque es una carrera o es una actividad o es algo complicado. Puede haber gente que pase toda su vida buscando ese enfoque, cuál es tu pasión y nunca lo encuentre. Algunos posiblemente lo encuentren muy temprano. Y ahorita me lleva a pensar en que según la gente que escribió parte de su biografía, Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, que es inversionista, porque además no produce a través de la empresa Berkshire Hathaway, se dedica a invertir en diferentes empresas y gana mucho dinero haciéndolo. Él cuando tenía 6 años le dijo a sus papás, papá, mamá, yo quiero ser rico, punto. La gran diferencia es que él a esa edad tomó manos a la obra. Y entonces dicen por ahí que empezó a comprar envases de bebidas vacías de vidrio y los vendía. Ganaba centavos, pero desde esa edad se dio cuenta lo importante que era generar tus propios recursos y bueno, le lleva muchos años de ventaja a otras personas que de eso se dieron cuenta más adelante, que por supuesto que es válido, no le quita el mérito, pero algunos lo encuentran más temprano. Entonces, efectivamente, el entorno va cambiando y hoy en día debemos de tener muy claro los papás, porque
el vínculo más importante y de donde nace cualquier sociedad, eso debería de ser la familia, darnos cuenta que las palabras jalan, pero el ejemplo arrastra. Entonces, si al niño le dices, oye, no te portes mal, o no rompas eso, y tú te portas mal y lo rompes, el niño que es un excelente observador, más sagaz de lo que nosotros nos podemos pensar, lo repite. Y entonces viene esta imitación del papá. Y como ahorita bien tú lo mencionas, si entonces el niño posteriormente el puberto, el adolescente y el adulto está inmerso en un medio de negocios, es muy probable que sus habilidades sociales, gerenciales, estén en el medio de los negocios. Qué bueno. Si es el otro lado, si es un colaborador, bueno, por supuesto que también se vale, por supuesto que se vale hacer carrera. Y entonces hacer una carrera diferente como colaborador, pero completamente opuesta. Sin embargo, regresando al punto de los negocios, por eso es que quería mencionarte este ejemplo de Alemania, porque dice, nosotros queremos individuos íntegros, que en todos estos elementos haya un equilibrio para que en la etapa laboral, cuando yo contrate a uno, me dé mejores resultados. Y bueno, si a todo esto le sumamos que hace 20 años, como tú lo mencionas, no existían estas herramientas, bueno, entonces ahora pensaríamos que ya no hay pretexto para hacerte llegar de la información que a ti te gusta. Yo cuando estuve en la universidad, si acaso por ahí existió algo que se llamaba DECEM, Desarrollo Empresarial Mexicano. Y párale de contar, no existía el Internet como ahora, bueno, no existía en ese entonces, no existían estas herramientas de comunicación, pero aquí viene otro factor bien importante. Hablando de tecnología, tiene aspectos positivos y negativos. Todo el mundo lo conocemos. Ahora debemos enfocar la tecnología desde el punto de vista positivo. Hace algunos años, un alto ejecutivo de Facebook nos visitó en la universidad y puso una comparativa bien interesante. Te estoy hablando de hace más de 5 años. En Estados Unidos, el porcentaje de personas que utiliza esta red social en aspectos de negocio es el 70%. El 30% es esparcimiento, amigos, cualquier punto. En México estaba a la inversa. La gente que lo utilizaba en ese entonces para esparcimiento, cotorreo, bla, 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 era el 70 y para negocios 30. ¿De qué hablamos? De productividad. Y si volvemos otra vez al caso del salón de clases, te das cuenta que se vuelve una lucha entre deja el celular y ponme atención. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer también dentro del salón de clase? Adaptarnos. De ninguna manera podemos hacer ojos ciegos a la tecnología. La tecnología está aquí y no se va a ir. Las redes sociales están aquí. Ahora debemos de sacarle el mejor provecho para que ese tiempo en que está un alumno de 18, 19 o 20 años lo aproveche al 100% y entonces genere situaciones positivas, ¿no? Y es cierto, otra vez comento que comparado con hace 20 años, ahora tenemos muchísimas herramientas para trabajar, para ser eficientes. Lo que nos toca entonces es la administración de todas ellas. Porque tampoco podemos decir que ahora las empresas son más productivas que antes. No, hay casos positivos y hay casos negativos, pero también hoy hay más competencia. Antes Claro, posiblemente hablando de coches decíamos 5 marcas. Hoy hablando de coches de venta en México podemos hablar de más de 20 marcas. Si hace algunos años tú veías un Audi, un Mercedes-Benz, decías, wow, ¿quién será el dueño? Ahora ya no. Ahora ya podemos ver una 3 que anda circulando en cualquier lugar y ya es cotidiano. Entonces la competencia va siendo más fuerte, va siendo más grande. Podrían pensar algunos, es que ahora es más difícil. Posiblemente. Lo que tienes que hacer es prepararte y enfocarte, como lo dice el libro de Rice y Trout de Mercadotecnia, enfoque. Si tienes un peso, cuida todos los centavos y enfócalos a donde deben de ir. Por supuesto que se vale tomar riesgos y asumir las consecuencias, pero debemos de prepararnos, debemos de enfocarnos. Y esto me lleva también a pensar cuando la gente dice, es que no hay trabajo. Yo he tenido que contratar a gente para los negocios que tengo, que si bien son pequeños necesitas de gente, y pensarías, o he llegado yo a pensar en algún momento que me van a llover las llamadas diciendo, oye, yo quiero trabajo. Y no es así, no te llueve de esa manera, es difícil. Y de repente tú das trabajo a una persona y no le gusta X o Z razón. Entonces, esa frase de que no hay trabajo,
podría ser digna de analizarse y también, como hace rato lo mencionaba, la responsabilidad del individuo es mucha. La formación nunca termina, la formación cambia. Si algunos se quieren acobijar diciendo es que Steve Jobs dejó la universidad y a un lado yo me voy a dedicar a lo suyo, no, no es cierto. Él decidió formarse de manera asertiva a lo que iba a ser su trabajo, su empresa, su negocio. Entonces, como hace rato tú mencionaste, y me gustó mucho el ejemplo, si a mí no me gusta una carrera de administración, pero me gustan las bellas artes, qué bueno, prepárate en lo que es tu pasión, en lo que te gusta y en lo que tú te quieres ver de aquí a 50 años haciendo. Porque además si te gusta y te pagan por eso, bienvenido. Claro, claro. Pues Carlos, me encantó tener esta charla contigo. De verdad creo que debemos de tener otra más, mi querido Carlos. Definitivamente esto Con aporta gusto. mucho valor. Hoy más que nunca necesitamos dar rienda suelta a esta creatividad, a esto que nosotros en algún momento, tenemos el deseo de compartir con la gente que conecta con nosotros, porque si bien es cierto, distingo Carlos, tú lo comentabas en un salón de clases con 50 alumnos o menos, a veces es difícil conectar porque dicen, híjole, pues ya es lo que siempre me vienen a decir. Pero cuando no hay congruencia, pues todavía peor, ¿no? Y a nosotros nos tocó todavía esa parte de la incongruencia con nuestros maestros, que nos daba economía, bueno, en mi caso, y el maestro no tenía carro ni siquiera un automóvil, ¿no? Entonces, realmente esa incongruencia, ¿no? Y que me perdone mi querido maestro, mejor no digo no, porque al fin ya se me olvidó. Pero la idea es clara, Carlos, es que hoy tratar de enseñar, la enseñanza yo creo que es un llamamiento muy importante. Es decir, es una pasión por realmente conectar y compartir cierta experiencia, tu línea de aprendizaje. Es muy importante, pero también creo que debe uno coincidir con nuestros, pues con los que enseñamos, pero sobre todo coincidir con nosotros mismos, porque tú acabas de comentar, el enfoque es lo más importante. Todos lo hemos llamado de diferente forma, muchos autores lo han llamado de diferente forma, pero al final del día sigue siendo el objetivo, es el enfoque hacia donde tú quieres llegar. Y si no hay enfoque, si no hay objetivos claros, pues lógicamente difícilmente vamos a querer, difícilmente vamos a llegar a esa meta. Distinguió Carlos, pues agradezco mucho de verdad tu tiempo y espero que esta plática que hoy tuvimos, Carlos, sea de muchas provecho para los que nos escuchan. Y me gustaría que te despidieras con algo, con un propósito, mi querido Carlos. ¿Qué podrías proponerle a nuestro público? Bueno, mira, pues qué bueno que me das la oportunidad de comentarlo. Es cierto que muchas personas son buenas creando de un momento para otro, ¿no? Siendo los que tienen una idea debajo de la manga y lo hacen. Pero yo me atrevo a hacerles una invitación. Punto número uno, acérquense a las incubadoras, acérquense a las aceleradoras, acérquense a red de negocios, acérquense a todos estos organismos que los podemos apoyar. No están solos, de ninguna manera están solos. Si a ti te gusta el fútbol, te haces llegar de gente que le gusta el fútbol y tu charla, tu idioma va a ser el fútbol. Si te gusta el idioma de los negocios, acércate a donde están los negocios en el giro que a ti te guste. Yo soy un apasionado de la logística, me gusta mucho y todo el tiempo estoy viendo este tipo de temas y entro a webinars y voy a Expo Logistics Summit y voy a Expo Carga. Rodéense del lenguaje que les gusta. Y por supuesto que se generan todo el tiempo diferentes organismos, si me permites comentarlo. Nosotros, que Adelante. nació precisamente en este periodo de contingencia, pues yo me puse a pensar, ¿qué podemos hacer para seguir apoyando? Entonces nació Integralos. Integralos con acento en la A. Muchos me han preguntado, oye, ¿por qué está mal la palabra? No, es Integralos. Luego te platico la historia del por qué lo puse así. Es una herramienta que
tiene tres diferentes líneas. Por un lado tenemos un grupo de WhatsApp, por otro lado tenemos una fanpage y por otro lado tenemos un grupo de ventas en una red social, en Facebook. En el caso de la fanpage, es un lugar en donde nos vamos a dedicar a la mejora continua de todos los giros que les interesa a los que están con nosotros, pero es mejora continua. Es capacitación, son talleres, son webinars, es todo lo que signifique cosechar y formar a tu gente o a ti mismo como empresario. Y por otro lado, tenemos Integralo Zona de Compra-Venta. ¿Y qué es lo que es esto? Un grupo de compra y de venta, ¿no? Entonces, tratamos de hacer una idea integral para poder cubrir diferentes líneas con un solo nombre y nació precisamente ahorita en la contingencia, porque si bien es cierto que muchos organismos estamos trabajando en dar conferencias, que por supuesto que son bienvenidas, yo te puedo platicar que hay 2 o 3 casos de aquí del grupo en donde prácticamente era, oye, ayúdame a vender, porque estoy a punto de desaparecer. Ayúdame con algo diferente. No tengo que estar 4 horas pegado frente a la computadora. Ayúdame de otra forma. Entonces, repito y para concretar, acérquense a todos estos organismos, incubadoras, aceleradoras, capacitadoras, para que tengan toda esta teoría y no trabajen de manera empírica, que no es malo, pero debemos de llegar a la zona correcta. Acérquense a organismos, a herramientas como Red de Negocios, que es una revista padrísima. Cuando yo la conocí, la ojeé, me gustó mucho y ve ahora, tengo la oportunidad de estar colaborando contigo. Y la última invitación es, vean Integralos, posteriormente les comparto la liga para que lo conozcan, espero que les guste. Y ahí estamos, Rosario, como siempre, un verdadero gozo charlar contigo y el día que tú me quieras, nos volvemos a conectar. Gracias, Carlos. Pues igual para mí ha sido la oportunidad de poder platicar con un experto y saber que, pues como tú lo comentas, no están solos los empresarios, los emprendedores, aunque pareciera que muchas veces realmente hemos comentado en otras charlas, pareciera que los héroes son los de afuera, pero no, también los empresarios son héroes porque Claro. antes de decidir cerrar las empresas, han echado mano de todo lo que tienen, han echado mano no solamente de sus pertenencias, sino también de terceros, ¿no? Claro. Y creo que a ese mérito, a ese gran mérito de heroísmo por conservar no solamente el trabajo, sino el patrimonio de las familias, realmente eso es ser un héroe, Carlos. Hoy en día creo que vale la pena reconocer ese trabajo y ese esfuerzo a esos empresarios, a esos emprendedores. Y quiero cerrar contigo la charla invitando a nuestros amigos a que se unan a esta convocatoria que justamente, Carlos, damos una ampliación hasta el día viernes de que nos puedan mandar su historia de emprendimiento en las 3 categorías que tenemos, que es familia, pequeña empresa familiar, mujer empresaria y joven empresario o emprendedor. Estas 3 categorías que estarán calificándose, tú eres uno de nuestros jueces, Carlos, junto con algunos otros muy dignos jueces, y estarán con nosotros, obviamente, pues analizando estas historias de emprendimiento de estos héroes, ¿no? Que reitero, ahora se han vuelto pues realmente los que están rescatando a nuestro país, porque no es un gobierno como tal, Carlos. Realmente somos los empresarios los que llevamos a cuestas las responsabilidades y estamos dándole respuesta a nuestro equipo de trabajo, a nuestros clientes, para poder subsistir en esta pandemia que se ha vuelto ya una crisis. Y pues, Carlos, agradecerte de verdad infinitamente el tiempo que has tenido y pues adelante, que sigan los éxitos, Carlos, porque sé que eres un hombre muy apasionado de lo que haces y eso me da mucho gusto porque sé que Red de Negocios abraza esas ideas y sobre todo porque estamos sobre esa misma línea, Carlos. Rosario, un placer y aquí estamos puestos para otra charla. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Cuídate. Hasta luego, suerte.